Hola, ¿cómo están? En este video les voy a dar una presentación para romper un poquito con el paradigma común de la industria en tanto al uso de Illustrator. Entonces aquí tenemos sistema y estructuras en Illustrator, que es la arquitectura visual para marcas e interfaces. Entonces, lo que dice la industria es que Adobe Illustrator es una herramienta simplemente para dibujo libre o expresión artística, pero en entornos profesionales complejos y mucho más desarrollados, donde las marcas operan con ecosistemas multicanales, distintas áreas e interfaces de coherencia para distintos aplicativos, esa plataforma pues debe ser tratada como lo que realmente es un motor técnico de alta precisión y el objetivo de hoy es entender cómo migrar el flujo de trabajo basado en vectores a decisiones intuitivas que hagan de la arquitectura visual un sistema verdadero, ¿cierto? Y escalable. Entonces vamos a empezar. Aquí donde tenemos la primera diapositiva, vamos a de vectores aislados a sistemas rigurosos. Entonces, para consolidar este enfoque, dividimos la metodología en tres ejes fundamentales. Y eso los vemos en pantalla, ¿cierto? Está la identidad sistemática, que consiste en estructurar los elementos de la marca, no solo como piezas sueltas, sino bajo las lógicas automatizadas de un manual corporativo dinámico. Y tenemos la segunda, que viene siendo la arquitectura digital, que esta abandona el posicionamiento del ojo y adopta ya más un uso estricto de las retículas o las guías numéricas para los wireframes. Y esto pues es para tener eh, una armonización y un uso exacto del espacio. Y el tercero es la integración del ecosistema, en donde posicionamos Illustrator como la raíz del proyecto, pues sirviendo como puente perfecto para migrar a otras herramientas, otras experiencias, como por ejemplo Figma, Adobe XD para los que aún la usan. Y pues con esto tomamos que Illustrator no es el destino final del producto digital, sino pues como una fundación para crear, ¿cierto? Que se forjan los componentes, las estructuras y las reglas numéricas y espaciales para el diseño. Aquí, por ejemplo, en la integración del ecosistema, pues cuando se habla de ese puente, se habla de UI, que es User Interface o interfaz de usuario, y el UX, que es User Experience o experiencia de usuario. Y esos son claves para las decisiones que se van a tomar desde lo que vamos a crear y cómo el usuario interactúa con ello. Entonces tenemos lo que viene siendo el pilar invisible, la retícula de 12 columnas. ¿Por qué es el pilar invisible? Porque es algo que ya con el tiempo se empieza a automatizar desde el ojo y empecemos como a entender la configuración de la pantalla desde aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos como por ejemplo esta estructura se denomina el pilar de lo invisible y es una retícula de 12 columnas. Cuando configuramos el lienzo web, por ejemplo, aquí estamos simulando una pantalla, pues tenemos una pantalla estándar de 1920 píxeles de ancho por 1080 de alto y el área útil del contenido donde se va a poner toda la información se restringe a unos cálculos matemáticos de 1400 píxeles que están centrados y estas columnas pues no se ponen al azar, están separadas por lo que viene siendo el gutter o el gutter o como el espacio entre columnas que viene siendo de 10 píxeles como pueden ver en pantalla. Esto nos da un mapa de coordenadas simétrico que en Illustrator pues es interesante porque con eso automatizamos la preparación de las formas mediante el diseño para poder darle estructura y ubicación a las partes. Y esto lo podemos organizar en ver guías, crear guías, ahí en el menú en la parte superior de Illustrator. Y pues trabajando sobre esta guía garantiza el traspaso de el diseño al equipo de desarrollo o front-end para que podamos entendernos también con el mismo lenguaje en términos de estructuras y tamaños y formas, ¿no? Porque hay un margen de error muy grande que es cuando diseñamos sin tener en cuenta esta retícula de 12 columnas. Pueden ser otras, pueden ser menos columnas, pero la idea es tener como la importancia de esta base. Y esto permite que cuando se pase a desarrollo, sea mucho más fácil de entender en dónde están ubicados los elementos, porque yo puedo diseñar algo muy ancho, cuando lo voy a poner en una pantalla digital, se desborde o se vea muy pequeño, entonces para eso son las retículas. Aquí tenemos en lo que viene siendo la autonomía técnica del manual de identidad, para tener en cuenta, que también es algo que podemos desarrollar muy bien en Illustrator y es lo que la mayoría de las personas hacen. Ahorita en un momentico les muestro un ejemplo. Entonces aquí tenemos que esta misma rigurosidad matemática
de la retícula la trasladamos ya a lo que es la construcción de un sistema de marca. El manual de identidad no es una galería estética, es un documento técnico estructurado en donde tenemos cuatro capas superpuestas, como la hemos delimitado en esta presentación. La base es la identidad visual, en donde se fijan las proporciones geométricas del logotipo, el isotipo y cómo van quedando visualmente, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver el ejemplo del logotipo de la CUN, aquí se pueden especificar las medidas. Después tenemos en la segunda base la identidad visual, que es donde se fijan las proporciones geométricas de el logotipo y cómo se aplican en el sistema de diseño. Y sobre ella pues está la tipografía institucional, que aquí es donde normalizamos las escalas numéricas que vienen siendo como las jerarquías de las letras y los textos. Y esas escalas numéricas son porque entonces tengo el título como jerarquía principal, pero este pesa tanto, tengo el texto, esto pesa tanto y tengo una información mucho más visual como en un banner o en una esquina, algo muy llamativo. Así hay que darle también unos números y unas proporciones. Tenemos a continuación de eso la paleta cromática, que eso es como un obligatorio que debe estar y son los valores exactos matemáticos de los colores a utilizar en la paleta cromática, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el CMYK, que viene siendo Cyan, Magenta, Yellow, Black. El Black no se escribe con la B, sino con la K, que eso es para las versiones impresas, eso es para lo físico, lo impreso en papel. Mientras que los colores para lo digital se manejan en RGB, RGB, perdón, que viene siendo red, green and blue, rojo, verde y azul. Y estos números, estos cálculos se dan en los valores hexadesimales o en los valores Pantone. Los hexadesimales son alfanuméricos y los Pantones particularmente, eso es una patente, eso es un sistema privado de Pantone, precisamente que es una empresa que crea colores. Entonces, Adobe, de hecho, tuvo en toda su suite una serie de problemas porque ellos empezaron a usar el Pantone sin licencia y muchos usuarios cuando bloquearon esta opción, pues perdieron forma y colores en sus diseños. Entonces, es recomendable usar la hexadecimal. Si van a usar Pantone, pues que estén certificados. Y acá está el último como la última capa que vendría siendo los usos incorrectos, en donde el manual explica cómo no usar perdón, los diseños, ¿cierto? Como el tema de distorsionarlos, cambiarles los tamaños, ancharlos, angostarlos, el tema de girarlos, o por ejemplo los contrastes. Si este logo está en este color, debe ser en este fondo y viceversa. Entonces son como instrucciones claras y obligatorias para no dañar el uso del manual de marca. Acá tenemos lo que viene siendo la automatización a escala, que viene siendo como la verdadera eficiencia de trabajar con un sistema que ayuda a optimizar tiempo. Por ejemplo, Illustrator, en este caso logramos que utilizando el motor de símbolos, el flujo pues consta como de tres pasos en los cuales tenemos la creación del símbolo, el isotipo base, se define como la fuente, la distribución, que ahí se ubica en decenas de mesas de trabajo. Las mesas de trabajo son como, como las páginas donde se está trabajando dentro del sistema y estas se componen por capas. Ahorita les muestro y pues ya todo el tema de la implementación, ¿cierto? Dentro de todo este flujo del manual de marca. Aquí tenemos como la estructura de las mesas de trabajo. Como ustedes pueden ver, allí hay un ejemplo de las hojitas que vienen siendo como los espacios donde estamos diseñando. Cada hojita tiene su propio trabajo y eso vendrían siendo los espacios de trabajo. Es como una estructura que funciona mucho en Illustrator y como les decía, cada espacio de trabajo tiene sus capas. Ahorita les muestro qué hay en las capas. En las capas son los distintos elementos que componen el diseño. Acá podemos ver, por ejemplo, como ya volver el diseño a algo tangible, ¿cierto? Materializarlo. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo del logo de la universidad, donde tiene su vectorización. Miren que las letras no necesariamente responden a unas fuentes previamente diseñadas, sino que también se pueden diseñar a mano. Y pues ahí tienen los puntos en donde está como tal las referencias de la vectorización. Y esto se puede exportar en distintos formatos ya para el uso. Pueden ser en SVG, en PDF. Estos por lo general tienen fondos blancos. El SVG puede tener fondos transparentes, pero también se pueden exportar el elemento como tal en PNG,
o en JPG con un fondo blanco también, que es obligatorio ya para el uso como tal. Y pues hay simulaciones que se pueden hacer en 3D en plataformas distintas para este caso. Entonces aquí vamos a hablar a continuación de lo que viene siendo el branding para la web, ¿cierto? Cómo vamos a diseñar una página web o un sistema digital desde el wireframe. ¿Y qué es el wireframe? Es un esquema visual que representa la arquitectura de la página. No incluye nada visual más allá de rectángulos, cuadros, líneas, para pues dar un énfasis y una estructura muy lógica de dónde van los elementos. Y el objetivo principal es validar la lógica de la navegación y la jerarquía de la información antes de pasar al diseño. Por ejemplo, como pueden ver aquí en pantalla, tenemos un rectángulo principal que podría ser un banner o una imagen de presentación y diferentes elementos que pueden representar textos, por ejemplo. Entonces aquí tenemos la anatomía de un wireframe. ¿Sí? Aquí tenemos también una simulación de una pantalla, más bien de una ventana de 1200 por 1200 píxeles, en donde, por ejemplo, solamente el banner principal, mire que acá está el encabezado, que es el header, donde va a estar el logotipo, los botones de navegación, que viene siendo como el menú, pero tenemos un banner principal que está marcado con una X en este rectángulo que tiene un tamaño de 1200 por 500 píxeles, 1200 de ancho y 500 píxeles de alto. Y acá tenemos como los bloques de contenidos, que es un sistema de 3 columnas que está compuesto por textos y por títulos, ¿cierto? Y aquí, como les contaba anteriormente, hay una simulación de un botón, que es el call to action. Este botón puede tener múltiples funcionalidades, pero aquí ya está diagramado para poder entender en dónde va ubicado en la jerarquía de la página. Aquí tenemos una matriz diagnóstica de herramientas de la industria, ¿cierto? Yo en lo personal no uso Illustrator, yo uso, se los voy a mostrar en un momentico, yo uso Affinity, que es una aplicación relativamente nueva, pero ya estaba en el mercado. Entonces tenemos que en Illustrator la construcción compleja de vectores está como tal validada, mientras que en Figma no es tan posible. Figma es una plataforma de diseño para interfaces. Voy a abrirla rápidamente por aquí. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo algunos diseños en Figma, diseños que realicé en su momento. Ay, me disculpan el login y el retraso con esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diseño previo de una aplicación que realicé siguiendo pues las instrucciones anteriores de hace un par de años, en donde aquí tengo un desorden de hecho, porque esto es exportado de otra plataforma, pero aquí ya tengo un sistema de diseño que me muestra, por ejemplo, ya más gráficamente en dónde iría cada elemento. Eso está un poquito desorganizado, pero acá, por ejemplo, hay también una forma de entender cuáles son los pasos dentro de la plataforma. Si yo le doy clic aquí, me lleva para acá y viceversa. Y esto pues se pone en práctica acá, por ejemplo, que ya son, digamos, como temas mucho más puntuales al momento de desarrollar una plataforma, de diagramarla y diseñarla, ¿sí? O sea, aquí hay ya lo que viene siendo como la transformación de un wireframe en algo más tangible. Por ejemplo, la creación de componentes UI y auto layout, que es lo que acabamos de ver anteriormente. En Illustrator no es tan posible porque Figma, Adobe XD y otras tienen como tal un sistema en donde le permite a usted determinar los puestos de acuerdo a las pantallas y las distintas configuraciones. En Figma sí es posible porque es especializado para interfaces. Prototipado interactivo de variables, como les acabo de mostrar, en Illustrator no es tan chévere, en Figma está automatizado para eso. El tema de manuales y editoriales de impresión para lo que viene siendo digital y físico, en Illustrator está súper optimizado, en Figma no tanto. Y la colaboración multiusuario en tiempo real, pues en Figma pueden trabajar varias personas a la vez sobre el mismo diseño, mientras que en Illustrator no tanto. Aquí tenemos un pipeline de diseño, ¿cierto? El diseñador moderno, que vendría siendo como una primera fase la ilustración, todo lo que viene siendo el prototipado, la configuración de la marca y de las instrucciones, como les contaba anteriormente. Después de aquí podríamos pasar ya a un sistema especializado como un Figma para poderle dar mucho más sentido a esta interfaz. Y terminaríamos con plataformas de desarrollo como Webflow, está WordPress, pero WordPress tiene unos frameworks que, por ejemplo, está Elementor, está Divi, o
hacer código directamente también, ¿no? Entonces, eso sería como un pipeline para el diseñador moderno. Y aquí hay tres leyes del diseño sistemático. La primera, el diseño obedece a la retícula, ¿cierto? Recordemos siempre esa retícula que es como la base de la instrucción en donde han ubicado los elementos. Está la arquitectura visual y comienza con las matemáticas y las columnas y no con la creación libre. La segunda ley es automatizar automatizar lo repetitivo, ¿sí? En el motor de símbolos podemos crear símbolos que ya están prediseñados para yo ponerlos directamente en las mesas de trabajo y no hacerlos desde cero. Y el tres es dominar el ecosistema, ¿cierto? Illustrator pues forma una identidad atómica, mientras que Figma sirve más para ensamblar. Entonces ahí miraríamos en qué forma trabajamos en este ecosistema o nos especializamos en uno para que otras personas del equipo sigan en el otro o podemos hacer las dos, que sería gente también muy tesa. Acá les quiero mostrar rápidamente lo que viene siendo, por ejemplo, una alternativa de Illustrator, lo que yo no tengo para pagar, que es Affinity. Affinity tiene cuatro aplicaciones en una. Tiene el vectorizador, en donde yo puedo, miren, agarrar cada elemento. Como pueden ver acá a la derecha, pues tenemos las capas. Estas capas representan cada elemento dentro del diseño. Y aquí se manejan las mesas de trabajo por pages. Entonces aquí page 1, page 5, y esas vienen siendo las mesas de trabajo. Y las mesas de trabajo, pues si yo las despliego, tienen sus capas, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, este QR tiene todo ese montón de elementos distintos que vienen siendo los puntos del QR. Cada uno de esos está vectorizado. Y este QR funciona, este QR nos lleva al Instagram. O estas serpientes, por ejemplo, que es un solo diseño que ya está vectorizado. Y aquí tienen dos capas en esta mesa de trabajo o en este page. Y esta aplicación es muy práctica, es gratuita, no le estoy haciendo publicidad porque a mí no me pagan, pero para resolver funciona en términos de quien no tengamos acceso a Illustrator. Acá está el Pixel, que es más como funciona en estilo Photoshop, Layout, que es para crear interfaces, y Canva AI, que pues ya son las opciones de Canva, porque esta aplicación la compró Canva hace un par de años. Y acá están las opciones de exportar, las cuales me limitan un poco porque tengo todas las versiones normales para exportar dentro de todos los archivos que se manejan, pero no necesariamente puedo exportar para Photoshop, pero no necesariamente puedo exportar para Illustrator. Entonces es una desventaja si lo quieren usar y eso acostumbrarse a usar este, donde sí pueden abrir archivos de Illustrator, pero no los pueden exportar para Illustrator. Entonces también depende de su flujo de trabajo y cómo esté configurado su ecosistema. Entonces, no siendo más, les agradezco por la atención. Pongan en práctica lo aprendido. Hay muchos tutoriales en internet. Que tengan un buen día.